Dámaso López García, profesor. Estamos, como siempre, en el Hotel Real para tener una entrevista sin preparación previa, con una cierta improvisación, que por eso será conversacional. Y, sin embargo, tengo un larguísimo currículum que le he pedido y que acabo de mirar por encima para poder tener un cierto seguimiento, aunque aquí con Dámaso de lo que hay que hablar es de los Amigos de Santander, de un importantísimo libro que hizo sobre viajeros de Santander, que es una extraordinaria recopilación de la mirada extranjera, domesticada, si vale la expresión, que tuvieron algunos al visitarnos y que nos va a servir para hacer comparaciones. Es literalmente impresionante el currículum y la doble adscripción en la carrera de enseñanza que tiene y de investigación Dámaso, porque ha trabajado en 5 institutos, casi siempre en Cantabria, y aunque muy complutense, siempre en la Universidad Complutense, pasó también por Ciudad Real en el campus de Castilla-La Mancha. Dámaso tiene un hijo de 28 años, se casó con 54, está casado con una soriana que, dice él, no hay manera de sacarla de Santander, y vive en Madrid. La conversación va a girar en torno a la literatura, que parece una cosa muy de verano, pero va a girar también en torno a Cantabria, en torno a cómo ve él la región, en su ir y venir. Recientemente yo le veía con unos catalejos, si se puede usar este viejo palabra, viendo los barcos, viendo de lejos la vela. Dámaso, gracias por recibirnos hoy aquí. Y quiero empezar con algo muy singular. No hay tanta gente que desde niño tenga una adscripción hacia el inglés tan fuerte como la tuya, una trayectoria tan grande, aunque tienes la doble licenciatura, aparte del doctorado, pero la doble licenciatura de hispánicas y también de inglés. ¿Cuál fue el origen? ¿Por qué te has decantado? ¿Cómo ha sido posible que llegues a nada menos que a manejar un departamento entero, a ser el responsable máximo como decano de inglés en la Universidad Complutense, cuando este idioma, el segundo idioma en tu generación era en general el francés, y además, bueno, el amor a nuestro idioma y tu gusto por el trabajo que has hecho en la literatura española no le da una explicación amplia que seguramente vale la pena para empezar esta conversación? Pues muchas gracias en primer lugar por invitarme a compartir contigo y con los espectadores estos momentos veraniegos de relajo y de descanso, y contesto a tu pregunta diciéndote que, como muchas de las cosas importantes en la vida, una parte muy importante se debe al azar. Yo recuerdo que yo empecé a estudiar, estudié en Madrid, en el Instituto Ramiro de Maeztu. Yo creo que de unos 200 y pico alumnos, creo que nos juntábamos unos 7 u 8 alumnos de inglés. El resto de los estudiantes, como segunda lengua, como primera segunda lengua, habían elegido la lengua francesa. Era una rareza extraordinaria entonces estudiar inglés, y fue una decisión de mi padre. Ignoro por qué, porque mi padre nunca explicaba sus decisiones, y menos a sus hijos, pero lo que sí sé es que todos nosotros cursamos la lengua inglesa, cosa que era bastante poco común en aquella época, y a mí no se me daba mal. Y al no sentárseme mal, pues luego seguí estudiando en el British Council y después ya en la facultad. Y eso despertó un interés en mí por conocer la literatura inglesa, que venía sustentado en principio por mi interés previo por la literatura, no solo española, sino por la literatura en general. Como muchas personas, pues yo era, supongo que como tú y como muchos de nuestros amigos comunes, yo era un lector ávido, un lector, como se dice ahora, compulsivo. Y yo no dejaba de leer. Entonces, pues unas cosas llevan a otras, y después de conocer, yo creo que razonablemente bien la lengua inglesa, pues no dejé de leer literatura en lengua inglesa. Pero nunca he dejado, nunca he abandonado la literatura española, que sigue pensando en mí, pues tanto como la inglesa o más, ni otras literaturas. He leído mucho en literaturas que a lo mejor no, incluso cuando yo las leía, pues no eran literaturas que tuvieran un curso corriente, así como muy pedido por los lectores. Sorprendentemente, pues leía cosas de literatura china o japonesa o incluso africana, yo qué sé. Es decir, que a mí todo lo que sea literatura, en principio, me tiene cautivo, y por lo tanto, pues me meto sin problemas en ello.
Damaso, el tener ahora la responsabilidad del Departamento de la Complutense de Inglés no impide que tengas a la espalda una larga carrera en 5 institutos: Reynosa, Santa Clara, Los Corrales de Buelna, Villajunco, también la entidad aquella de nacional a distancia de los institutos, que no sé si existe. El INVAD, yo creo que se transformó, pero discúlpame, yo no lo he seguido la pista y yo creo que ahora mismo ya no es exactamente lo mismo, pero la educación a distancia sigue Parece, tiene además, que seguir. De esa cosa doble de literatura hispánica y también el inglés, pues también tienes la doble adscripción de institutos y universidades. Parece que el rango de universidad es más solemne, más formal, de más altura. Sin embargo, yo tengo un gran respeto por el conocimiento insustituible de algunos viejos profesores de instituto que, con toda honradez te diré, en algunos casos me parece superior. ¿Cómo evalúas tú tu doble adscripción en este campo que tiene tanto interés y tanta experiencia? Bueno, sí, yo puedo darte una opinión, no sé si decir subjetiva, pero personal, por haber estado en los dos sitios. Ahora ya llevo más tiempo en la universidad, pero prácticamente mi vida profesional se inició en los institutos. Guardo de todos ellos un excelente recuerdo. Y debuté aquí en Reynosa, además, en un instituto, el Instituto de Nuestra Señora de Montes Claros, al cual tengo un gran afecto, y luego pues, en los sucesivos institutos en los que he estado aquí en la ciudad y en los Corrales de Buelna. Y la verdad es que comparto contigo ese respeto por la enseñanza secundaria y aún por la primaria. Yo creo que, si me permites que lo ponga así, yo creo que en el instituto te interesan más los alumnos porque están más vivos, te hacen preguntas que trascienden a lo mejor pues, el marco de la disciplina que explicas. Son más simpáticos, son más abiertos, tienen más curiosidad por la vida, te hacen preguntas de toda índole, te plantean problemas hasta familiares. Mientras que en la universidad el interés yo creo que se dirige más hacia las cosas, hacia lo que estudias, hacia la investigación. Esto es evidentemente, como toda simplificación y toda exageración, pues tiene límites, ¿no? El instituto, por supuesto, también cuentan los aspectos académicos y en la universidad, por supuesto, cuentan mucho los aspectos personales. Pero digamos que son como centros de interés o centros de gravedad y yo creo que esto define un poco estas dos actitudes. Yo me lo he pasado muy bien en los institutos porque incluso pues, todavía puedo mencionar a gentes con las que ahora tengo un trato que es más de amistad que de otra cosa. He seguido viendo, pues, por ejemplo, incluso a muchos alumnos que he tenido en el instituto que tuve en el Instituto de Reynosa, y estoy hablando del año 76-77, te quiero decir que son amistades que todavía conservo, no te digo más. ¿Qué es mayor desbarajuste? LOE, LOCSE, la universidad siempre reparándose, las matemáticas una mala asignatura en el ranking español cuando se compara. Quizá la pregunta no debía formularla así, pero hay la sensación de inestabilidad. La gente de la propia universidad, los profesores se quejan. Los rectores no tanto, porque cuando llegan ahí tienen que defenderlo, pero mientras están llegando en el debate, a veces se afianzan con la crítica que realizan. Y no te digo nada, pero no, aparte de la cuestión masiva y eso que siempre se dice, ¿realmente no hay un mal momento de crisis o es siempre así en la universidad que tiene que ser crítica por excelencia? Bueno, pues, en fin, yo distinguiría varias cosas. La sensación de desbarajuste, no lo sé, es probable que en algunos momentos... La prensa la refleja. Sí, la prensa refleja eso, y desde dentro se reflejan muchas más cosas, y además hay desbarajustes. Lo que pasa es que siempre habría que calibrar un poco. Si yo digo desbarajuste entre tres decanos, estos tres decanos a lo mejor me entienden perfectamente en qué sentido estoy hablando de desbarajuste. Si lo digo fuera, en la calle, a lo mejor dicen, la gente echa a correr y se queda muy preocupada, y quizá no es para tanto. A lo mejor va más en el sentido de lo que tú dices, de que el ideal de la universidad es una crisis permanente, porque quizá debe estar en crisis, pero habría que distinguir lo que podríamos decir que son crisis de naturaleza intelectual, que son las que son fecundas, de las crisis de naturaleza administrativa, que son las que son preocupantes. Yo puedo repetirlo porque lo he dicho en muchos foros. Yo como profesor me he sentido ciertamente, como profesor universitario, y no voy a entraré luego, hablaré muy poquitín si quieres de la LOCSE, pero como profesor universitario yo lo he dicho en algunos foros que yo me he sentido zarandeado en cierta medida, más que nada no por las leyes, sino por el anuncio de posibles leyes que luego no llegaban a ser leyes.
En este sentido hemos tenido unos años en los cuales hemos tenido un debate muy intenso acerca del papel de la Universidad Española, de su encaje, de su correspondencia con la Universidad Europea, y yo en muchas ocasiones ya lo que he pedido es que haya una ley y que no se toque durante muchos años. Y esto exige, yo creo que sobre todo, un acuerdo político entre los grandes partidos políticos que decidan que sea cual sea la ley. A estas alturas lo más interesante es que aunque no sea perfecta, haya una y que nos sirva de referencia, por lo menos como modelo, para desarrollar todo lo que viene acompañando a una ley a lo largo de unos años. No obstante, yo tengo que decir, yo conozco la universidad desde el año 70 en que ingresé como alumno, y creo que la Universidad Española, si uno mira hacia atrás, ha dado pasos de gigante. Y pongo un ejemplo, yo creo que puede estar al alcance de cualquier comprobación, y es la ansiedad con la que los profesores preguntamos a nuestros alumnos Erasmus, que son alumnos que pasan un curso académico en universidades europeas. Y normalmente, y no es por jactarme ni por defender a una universidad que se defiende sola, los alumnos suelen regresar diciendo que unas cosas mejor y otras peor, como es natural, como seguro que harán los alumnos que al regresar de España a sus países, nosotros recibimos, en la Universidad Complutense recibimos un altísimo número de estudiantes Erasmus que vienen complacidos a estudiar con nosotros, y no son solamente alumnos que vengan a estudiar sevillanas, vienen a estudiar, y realmente tienen... Se responde a lo que ellos esperan que se haga en la Universidad Española. Pero coincido contigo, hay una cierta, yo no sé si es más la sensación que realmente, en efecto, el desbarajuste que pueda haber. Y en la LOCSE que dices tú, no debemos olvidar que nuestro país se ha embarcado en un programa muy ambicioso de escolarización que se ha hecho obligatoria, y que eso normalmente baja los estándares, los niveles de la calidad de la enseñanza. Y eso es una cosa que, pues sí, que hay que procurar. A lo mejor hay ciertas deficiencias, a lo mejor en conseguir medios o centros adecuados para el alumno que destaca, para el alumno extraordinario, pero quizá lo otro por lo menos tiene ya el nivel que se espera y que se desea y que se tiene en muchos otros países europeos. No hay grandes diferencias, y volvería a decir que en algunos casos, yo volvería a decir que en las comparaciones, desde luego, no sale desfavorecido nuestro sistema si nos comparamos con el sistema europeo, en muchísimos casos. Iba a preguntarte si de verdad se estudia mucho en todos los campus veraniegos que hay en España, pero veo que no tengo que hacerlo porque has administrado muy bien la distribución de crítica con asunción de la pregunta que realizaba. Prefiero preguntarte por algo personal. Adelante. Tu padre, Dámaso, no sé si había una pizca de reticencia cuando has dicho, y menos a sus hijos. Decías que no daba explicaciones, así eran los padres de antes. Y sin embargo no has hablado todavía de tu madre, Herminia, que todos ellos te llevan en Trambamestas, en Trambasaguas, cuando tienes 4 años. Después parece que doble adscripción también en Campó, porque parece que ese clima le iba muy bien a tu madre, Herminia. Sí. Y hay realmente una deuda contigo. 5 siglos es mucho para explorar todos los que han venido por Cantabria. No sé si habrá leído el presidente Revilla este libro, que te sugiero que se lo remita si no lo ha hecho, porque estoy seguro que le va a interesar en alto grado. Con mucho gusto. Por cierto, ¿se va a reeditar? ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Por qué tanta intensidad? ¿Y cómo nos veían todos esos señores que vinieron a vernos? Bueno, pues mira, te agradezco la pregunta porque es uno de los libros en los que más cariño e ilusión he puesto. Y te voy a decir que el libro nació de una manera fortuita, pero a la vez movido por algo que me ocurrió, y es que el año 90 yo dejé Cantabria, dejé de vivir permanentemente en Cantabria y fui a Ciudad Real, a la Universidad de Castilla-La Mancha, y entonces empecé por el placer de conocer qué es, y porque pues, por mis estudios se conoce que tenía un plus de tiempo de investigación que no sabía en qué invertir, y lo invertí precisamente en atesorar los relatos que habían escrito viajeros sobre Cantabria. Mi sorpresa fue mayúscula cuando yo, es una cosa que hacía simplemente porque había dejado de vivir aquí, lo hacía por cariño, por nostalgia, por ver qué habían dicho algunas personas sobre una tierra a la que yo estaba vinculado, como muy bien has dicho, desde los 4 años. Mi sorpresa fue que los textos que empecé a reunir al poco tiempo desbordaban ya los archivos que yo tenía preparados, y me quedé sorprendidísimo cuando vi que apenas había publicaciones que recogieran lo que es el grueso de estas narraciones, muchas de ellas inéditas. Yo creo que recojo unos 56 autores en la nómina de mi libro,
y de los cuales pues por encima de la veintena se traducían por primera vez, algunos del alemán, otros del francés, y para mí fue una sorpresa suculenta el encontrar una gran cantidad de viajeros que habían pasado por España, y me atrevo a asegurar que todavía aflorarán en archivos que no conocemos manuscritos de personas que hayan pasado por aquí, por Cantabria, y hayan dejado su testimonio. Fue digamos, un acto de amor, en el sentido de que a mí me vinieron casi me vinieron a buscar estos textos. Luego fue una labor paciente. Algunos hubo que localizarlos de las maneras peregrinas en las que uno que se dedica a la investigación de fuentes documentales sabe que estas cosas son siempre a veces fruto del azar y otras veces fruto de la paciencia. No está incluido en el libro, pero este año precisamente la Sociedad Méndez Pelayo publicó uno de los textos que tuve que ir a buscar a Rochefort-sur-Mer, que es el de un médico francés que estuvo en el año 1834 en Santoña y dejó escrito un relato fascinante, interesantísimo. Y digamos, mi afición a recoger todos estos testimonios ya se convirtió en libro, hubo que editarlo, y posteriormente, como he seguido manteniendo encendida la vela del interés, pues se me ha recompensado con otros 7 u 8 textos que una posible reedición del libro porque está agotado, saldrá adelante. Está agotado. Y nos ven, yo casi diría que muchos nos ven con las gafas del país del que vienen. Porque no nos ve igual un francés que un inglés. Eso te iba a preguntar, ¿has sabido? Un inglés que pasa por Liébana, por ejemplo, lo primero que piensa es que qué desaprovechados están los bosques, que rápidamente los ingleses harían una escuadra con todos aquellos árboles y harían comercio hasta con los confines del mundo. El francés, sin embargo, se fija más en los salones, se fija mucho en el trato, se fija mucho en la cortesía, se fija mucho en el protocolo, en las liturgias sociales, se fija mucho en todo lo que se encuentra por la calle y en las relaciones entre las personas. El francés es un hombre de salón, y hago estas dos caracterizaciones que yo creo que son un poco de andar por casa, pero que dan la esencia de lo que son casi todos los viajeros. ¿Y sobre la belleza hay alguna percepción común, o también para uno destaca la montaña, para otro el mar? ¿Hay alguna...? La belleza tiene un tratamiento diferenciado. Yo tengo que decirte que la belleza tiene momentos muy diferentes. La belleza, para empezar, nace en el siglo XVIII. En el siglo XVII los viajeros apenas dejan testimonio. También el concepto de gusto. Pero en concreto, yo creo que es Kaufhold, el alemán, que hace una bellísima descripción de la bahía, yo creo que pocos antes de la llegada de los franceses, en 1808. La verdad es que hay unas espectaculares descripciones. Yo diría que el siglo XIX es el siglo en el que los viajeros descubren Liébana, y hay unas descripciones bellísimas de Liébana. Pero hay también unas descripciones muy interesantes de la vida social en el Santander del siglo XVIII y del siglo XIX. Los extranjeros que vienen a Cantabria realmente no salen de su asombro, entre otras cosas por encontrar un sitio tan auténtico en el corazón de Europa. Un sitio además tan ajeno a sus propias tradiciones y que le concede tan poca importancia a los tesoros junto a los que vive. El alemán inglés Hans Gadow, que viene en el siglo XIX y va a la iglesia de Santa María de Leveña, pues lo recibe el párroco, y es casi tan interesante la conversación con el párroco como sus observaciones sobre la iglesia. Pero en conjunto los extranjeros que vienen a Cantabria tienen... se consideran a sí mismos un poco como descubridores de un lugar poco conocido y que se da a valer por los valores tan firmes y tan arraigados que atesora, pero ciertamente es un lugar que les cautiva, que les deja una honda, una profunda huella. Y tendría que añadir un tipo de viajeros también, que es el viajero que viene con los ejércitos, y hay dos momentos especiales, o tres si me apuras. Uno, la Guerra de la Independencia. Hay una descripción desgarradora de un oficial alemán que pasa por Reynosa y por Potes detrás de Soult, y describe la devastación del paso de las tropas francesas.
Hay unos testimonios fascinantes en el año 34 con la Primera Guerra Carlista, cuando empiezan a venir barquitos de Inglaterra llenos de ingleses, todos con sus diarios escribiendo qué es lo que veían. Hay unas descripciones de la bahía impagables. Y luego, pues, por supuesto, también en la Guerra Civil hay muchos testimonios, algunos de ellos muy interesantes, de periodistas, fundamentalmente periodistas, también algunos, digamos, intelectuales que pudieran haber pasado por aquí y dejaron algún testimonio. Son los menos, ¿no? Pero vamos, en todo caso sí que desde luego es un sitio en el que pocos de los que pasan y que tienen cierta afición a escribir dejan de escribir algo acerca de sus recuerdos o de sus experiencias en Santander, y realmente es muy interesante. ¿La motivación para venir tiene algo en común? ¿Es un asunto aventurero, periodístico, o son distintas también? Bueno, las motivaciones suelen ser de varia índole, pero en el siglo XVI y XVII los que venían exclusivamente por motivos, vamos a decir, oficiales o administrativos, realmente relacionados con la política y la recepción de grandes personajes. A partir de ese momento, los que vienen por aquí, también la política eclesiástica, el testimonio del canónigo Zuyer es uno de los más impresionantes del siglo XVII. A partir del siglo XVIII, pues, no sé, tienes viajeros como Jovellanos, que pasa y hace un inventario de todo lo que ve, habla con todo el mundo, describe todas las... A él no le costaría tanto, al fin y al cabo, la afinidad. Sí, pero él se nota diferente, ¿eh? Y además... Incluso tiene una punta de crítica. Pasa por aquí en el año 1700, no sé si 80 y algo, y le cuentan los proyectos para ensanchar el muelle de Santander y dice, no lo harán. Y vuelve 10 años después y se encuentra el muelle hecho y dice, caramba, estos chicos no son lo que yo pensaba, ¿no? Es decir, son más diligentes. Era un prejuicio asturiano de mayor actividad. Pues acaso, porque claro, Asturias en ese momento iba muy por delante en según qué cosas, era mucho más dinámica, pero él iba a la acabada precisamente, a ver cómo iba la fábrica de fundición de cañones. Pero ese es un tipo de viajero, hay muchos que vienen por razones comerciales, sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, muchos. Y en el siglo XIX ya aparece el turista que se sube a potes, el turista inglés sobre todo, y que es a lo mejor un oficial retirado o una persona que busca esa cosa que a los ingleses les vuelve locos de entusiasmo, que es la naturaleza. Mismo hay de esos. Yo conozco un magnífico pintor que está ahí, que ha descubierto la naturaleza por Liébana. Tiene que haberlos. El hecho de que vengan extranjeros me lleva a otro tema en el que has trabajado con gran intensidad, que es el de la traducción. Sí. Tú has trabajado, creo que además, si no me equivoco, eres un primer teórico, sí, muy importante, no sé en qué año, tú recuerdas esto. Porque yo creo que uno de los libros sobre la imposibilidad de traducción me parece que es del 90 y... Yo tengo por ahí alguna nota... 93 y no sé si el otro es del 96, pero en torno a esos años son ¿verdad? Pero que además pones las teorías de traducción existentes en ese momento al día. Hice un libro que realmente fue muy ambicioso en su momento, hoy quizá no lo sería tanto, pero en su momento desde luego fue pionero en España, que es una antología de textos de teorías sobre la traducción en el que quise abarcar pues lenguas... Año 96. 96. Pues quise abarcar pues lenguas que no se habían estudiado nunca desde el punto de vista. Entonces hay testimonios desde el chino, el árabe, el ruso, en fin, lenguas que desde luego ni siquiera figuraban en los repertorios comunes de textos de teoría de la traducción, los más comunes que había entonces en Europa, en Francia, en Alemania sobre todo, que eran quienes más habían cuidado este tipo de textos, pues si incluían a Ortega y Gasset ya les parecía que era una desmesura de concesión a pensamientos no canónicos o digamos no centrales para lo que es el pensamiento europeo, de manera que ahora yo creo que ya es más común. ¿Cómo está eso ahora, Damaso? Pues yo traté en Estados Unidos para introducirle allí en alguna universidad con César Santoyo, y en León vi, aparte de sus propias aportaciones, muchísima literatura de la traducción, donde más he visto. Sí. Aquellas teorías que tú reunías y esto que hay ahora, obviamente tiene que haber muchas cosas nuevas, pero ¿dónde estaría una novedad muy fuerte? Es decir, aparte de saltar sobre lo de traductores, ¿todos los traductores son traidores o realmente puede haber una manera ortodoxa de reflejar el pensamiento ajeno?
Bueno, no sé si el traductor o simplemente el que habla. Nietzsche decía que solo tenemos nombre para lo que ya está muerto en nosotros. Yo no sé hasta qué punto el traductor, en definitiva al traductor, se le cargan unas culpas que a veces son suyas y otras veces son ajenas. Yo creo que en traducción realmente hay últimamente pocas novedades, porque incluso en el pensamiento teórico sobre la traducción se puede afinar, se puede refinar, se puede llegar mucho más allá de donde se ha llegado, pero en la traducción, y si distinguimos dos grandes bloques, la traducción que no tiene pretensiones literarias de las que tiene, de aquellas que sí tienen pretensiones literarias, pues la que no tiene pretensiones literarias pues es una traducción muy codificada porque se refiere a parcelas del conocimiento concretas que tienen que tener una correspondencia que no dé ocasión a dudas ni que presente ambigüedades. En las ciencias biosanitarias una equivocación pues puede ser funesta para el paciente si no traduce mal un tratado de medicina. Es en la traducción literaria donde se plantean los problemas conceptualmente más difíciles y se plantean, entre otras cosas, porque en la traducción además hay en la traducción literaria hay un pequeño problema que es el problema digamos, de la recepción de lo que es, en cierta manera, un bien estético, es decir, es una cosa que nos gusta y como eso varía, pues ahí la traducción está, por así decirlo, siempre atrapada en una contradicción que es que la mejor traducción, la mejor traducción en nuestra lengua. Es inevitablemente más libre, además, ¿no? En la medida en que sea literaria. Pasa por ser la traducción del infante Don Manuel de la guerra de Yugurta y de la conjuración de Catilina. Y sin embargo, en el siglo XIX, un señor que hace un prólogo que era Rubió Dors, me parece que además fue uno de los maestros de Méndez Pelayo, decía que estaba muy bien, pero que eso de decir que la mujer de, no sé si era de Sila, dice que tenía mucha sal y mucha gracia, a él le parecía que era una confesión a lo popular y que no se debía haber consentido, o sea que era buena, pero entonces, bueno, siempre nos parecerá que esa mejor traducción que decimos o que esa estupenda traducción, pues llegará alguien que llegue un momento en que diga, no, pues es que a mí no me gusta que haya hecho esto o aquello o lo demás allá, pero está sometido a un fuero de la estética que ese, pues como cambia cada 20 días, pues es difícil. ¿Qué quieres decir cuando en otro texto tuyo dices que es imposible la traducción? Bueno, precisamente yo lo que quería decir era lo contrario, que es posible, pero muy difícil. Sobre todo la imposibilidad, se puede defender la imposibilidad conceptualmente y hay muchas personas que piensan que es imposible traducir y nos podemos ir ya no solamente a lo que es la dificultad de las lenguas, sino sencillamente a que en muchos casos lo que cambia es el objeto mismo que queremos traducir. Si yo digo pan y digo pan aquí en Cantabria, pues todo el mundo puede pensar en una chapata, en una barra o en yo qué sé qué. Pero si una persona dice pan en Inglaterra y la palabra, el término es bread, lo que van a pensar es en lo que aquí llamamos pan de molde. Y entonces sí, decimos que es una traducción, pero no es exactamente equivalente. Y hay muchísimos otros términos en los cuales pues, la coincidencia a lo mejor no es nunca al 100%, sino que tiene un porcentaje. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido, en una ocasión estuve a punto de traer a Colin Powell a Santander. En su lugar vino el presidente Carter, pero llegó un precontrato del Pentágono en el que decían que yo tenía que jurar, firmar que iba a ser fiel a lo que dijera este señor. ¿Tú te atreverías a afirmar eso a pesar de tener las dos especialidades del español y del inglés? Sí, eso es. Bueno, yo he traducido a Rorty en una... a Richard Rorty. Más atrevido el filósofo. Casi diría yo que más. Lo de ser fiel... bueno, pues las consecuencias pueden ser terribles. Y hay una anécdota muy célebre de un traductor que dijo en una traducción, en una cumbre en Dinamarca, dijo algo así como, hay un dicho ruso que es algo relacionado con la ciudad de Kiev. Y las cosas son así, más o menos. Y el otro no entendió lo de Kiev, pensó que tenía que traducirlo con una frase sobre la marcha y no se le ocurrió cosa mejor que decir que algo está podrido en Dinamarca. Claro, eso lo dijo en Dinamarca y se lo imputó a la delegación rusa. Y se armó la marimorena, obviamente. Sí. Luego ya se recompuso, pero ¿cuántas veces uno pretende ser fiel y es que aunque quiera, pues si se le ha ido al santo al cielo en ese momento o no ha sabido dar con el término exacto, pues puede organizar un fenomenal lío. Ahora, ¿estamos tan seguros de que todos los tratados internacionales
están bien traducidos. Hay prueba de ello es la disputa que hay para utilizar uno u otro idioma preferentemente cuando... Por ejemplo, en todas las normas de contratos de carácter internacional siempre se hace referencia a un idioma que prevalece sobre el otro. Eso indica que los traductores no deben estar muy seguros de su oficio, porque realmente que haya un original y que la traducción se considere copia, eso afecta mucho al estatuto de la condición del trabajador. Cuando hablabas de los rusos, recuerdo una cosa que terminó enfadando a Gorbachev, porque Reagan siempre le decía, aprendió una frase que memorizó en ruso, y le decía, confío pero verifico. Cuando había el desarme, lamentablemente parece que no le ha habido, porque ahora hay antiaéreos nuevos que Putin pone frente a los misiles de escudo que se está poniendo en las Bálticas. Pero era, confío pero verifico, y yo un día ya desesperado le dijo, creo que en Helsinki, oiga, apréndase otra. Porque claro, aprender en ruso una sola frase, pues... Puede ser. Pero yo leí, curiosamente, y me agrada que me lo menciones, leí al intérprete de Gorbachev. Y precisamente el intérprete de Gorbachev hacía observaciones muy interesantes acerca de las relaciones entre Reagan y el propio Gorbachev, y algunas estaban relacionadas precisamente con sutilezas que a lo mejor no nos dicen nada a nosotros, pero que sin embargo para los rusos determinada frase que había dicho no sé qué representante político les había recordado a los peores momentos de la Guerra Fría. Entonces, y a la inversa. Y a la inversa, pues se podía meter la pata también en cosas respecto de las cuales uno no es consciente cuando está traduciendo hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar o qué es lo que está percibiendo la otra persona. Habla de las traducciones tuyas. Yo creo que lo mismo que lo hizo el gran poeta Ernesto Cardenal y que lo ha hecho el novelista santanderino Pardo, tú has trabajado en traducciones directas, no sé si de Pound también o de quién. No, de Pound no, yo he traducido... has trabajado Pound, pero no... He trabajado Pound, pero no como traducción. Sí, bueno, hay que contar a nuestros telespectadores por qué Pound es importante. Aprovecha un poco Pound sí es... Pound y quizá más que Pound, el portavoz de Pound en Inglaterra era más bien Eliot, aunque Pound es responsable de dos de los mayores éxitos del arte que en inglés se llama modernista, que nosotros llamaríamos de vanguardias, que son el propio Joyce y el propio Eliot. Entonces el grupo de Bloomsbury conoce a Pound a través de Eliot y también conoce a Pound, por supuesto, pero Eliot es el que hace, en cierta manera, de portavoz de las ideas de Pound en Inglaterra. Pero coincide además con un grupo, que es el que más he trabajado yo, que es el grupo de Bloomsbury. Hace amistad Eliot con este grupo, y este grupo, el grupo de Bloomsbury, tiene un interés que no es solamente por la poesía o por la literatura. En el grupo de Bloomsbury había un personaje de los más eminentes, pero menos conocidos, fuera de los nombres así que se han hecho más populares, como Virginia Woolf o Foster, que es Roger Fry, que era un crítico de arte. Clive Bell era... Muy importante, el que habla de las estaciones. Sí, y el que habla... No, ese es Northrop Frye. Roger Fry es anterior. Es un hombre muy interesante porque era pintor, pero era crítico de arte, y es el responsable, de cierta manera, de haber introducido en Inglaterra digamos, la pintura postimpresionista. Y eso en Inglaterra fue un país que, sobre todo en artes y en artes visuales, es especialmente conservador. Fue un cataclismo intelectual, de manera que el grupo de Bloomsbury conjugaba las dos cosas, y dentro de los dos perfiles, pues el literario estaba más bien a cargo de Pound y Eliot. Yo he traducido mucho, como me preguntabas inicialmente por mis traducciones, he traducido bastante del grupo de Bloomsbury, pero sobre todo he traducido a Lytton Strachey y secundariamente también a Virginia Woolf. Estoy intentando ya traducir menos, porque es una cosa que
porque me ocupa mucho más tiempo del que dispongo y quiero disponer de mi tiempo para otras cosas. También he traducido una cosa que salió recientemente, un cuaderno de Eliot, que era Inventos de la Liebre de Marzo, y he traducido también a Heaney y he traducido poetas, lo cual pues va en contra de lo que pudiera pensarse acerca de la imposibilidad de la traducción, pero sobre todo me ha interesado y he cuidado también bastante y tengo mucho interés por la traducción de la prosa, y en concreto por determinados autores que yo creo que tienen también una relevancia histórica importante. Conrad, por ejemplo, del que hablábamos antes, y también Stevenson, del que traduje recientemente la Isla del Tesoro, que yo creo que es uno de sus clásicos perennes. Pero el grupo de Bloomsbury, en el grupo de Bloomsbury, sobre todo a quien yo creo que si no he traducido toda su obra es porque me queda por traducir una o dos menores, es Lytton Strachey, que es una figura que ha quedado un poco obscurecida en el tiempo, pero que en su momento, en el año 18, cuando él escribió Victorianos Eminentes, pues era considerablemente más importante y más famoso que Ian Foster o que la propia Virginia Woolf. Era en cierta manera el dirigente intelectual del grupo de Bloomsbury y el que dio, por así decirlo, la nota dominante. Era el que fue el que diseñó, por así decirlo, desde dentro lo que era la esencia del grupo de Bloomsbury, porque fue el alma de este grupo y además una referencia moral, no solamente el alma en el sentido de que era un dirigente intelectual capaz, sino que fue la persona que abrió, en cierta manera, lo que era el cerrado mundo victoriano a las corrientes, no sé si llamar europeístas, él era europeísta, aunque profundamente británico, como son todos los británicos, él sobre todo era especialista en literatura francesa, e hizo una cosa que fue un pequeño ajuste de cuentas con el siglo XIX, cuando publicó Los Victorianos Eminentes, en el que demostraba que los victorianos eminentes pues, no eran tan eminentes después de todo. Claro, esto dicho en el año 18, justo después de una brutal guerra que él atribuía a la incapacidad de los políticos victorianos, era muy fuerte. Y recordarás la anécdota, la cuento en el prólogo, pero es una anécdota que siempre me parece muy oportuna. A Bertrand Russell, que estaba encerrado en la cárcel por pacifista, pues le llevaron el libro de Victorianos Eminentes. Y tanto se reía que uno de los carceleros tuvo que llamarle a la atención y decirle que la cárcel no era un sitio para divertirse, que se moderara un poco. Bueno, yo creo que antes de volver a retomar lo que en definitiva es una lección, porque no puede no serlo cuando tú hablas, quisiera volver a los toques cántabros. Tu abuelo Antonio tenía en El Retiro, si no me equivoco, una tienda de las llamadas de ultramarinos, entonces. Sí, Esta es una inscripción muy anterior a los institutos, y yo creo que este es muy montañés además, ¿no? Porque él era... Totalmente montañés, él era de la Lomba, él sí era de la Lomba y es el que inicia, digamos, nuestra vinculación viene de él propiamente porque él... mi padre, a su vez, aunque mi padre era madrileño, pues su infancia pasó muchos veranos también en la Lomba, pues yo creo que mi padre, cuando fue a su vez el padre de nosotros, de los hermanos, decidió que el mejor clima era el de Campoo y que desde luego teníamos que pasar allí el verano, que además a mi madre, que soportaba mal el calor, le venía estupendamente bien. Y de ahí nace nuestra vinculación. Yo he pasado, bueno, la infancia es ese terreno siempre feliz, pero los 3 meses de verano, a partir de los 4 años, en Entramasaguas de Campoo, pues para mí son una especie de patria, claro, eso sí que es una cosa... ahí comienza nuestra vinculación y luego es la que hace que posteriormente yo me venga al Instituto de Santander y posteriormente acabe aquí en Santander capital, en donde tiene muchos amigos. Clara, ya tratamos amigos, a Manolo Arce, Álvarez, a nuestro común amigo Sánchez Calvo, sí. Pero ¿tú te sientes cosmopolita? ¿Te sientes madrileño? ¿O qué te sientes? Porque claro, el peregrinaje ha sido un poco largo. Buena pregunta. No, yo en realidad... vamos a ver, soy madrileño, por supuesto, y paso una parte importante del año en Santander, en Madrid, perdón.
pero la casa que teníamos en Santander, cuando vivíamos aquí, no la hemos dejado y en cuanto que podemos, nos venimos aquí. O sea si tengo que decir que tengo algún sentimiento, pues hombre, Madrid ofrece cosas que no ofrece Santander. Pero yo me vengo a Santander... ¿Sí? Sin bahía, sin barcos, que por eso vas tú con los... También es verdad. Yo suelo ir a ver las regatas de traineras, que me apasionan. Sí. Me apasionan. Es verdad, que no era la vela. Yo era de te vi por el Paseo Pereda y no pude determinar... Eran traineras. Yo suelo seguirlas con mucho interés. Sí, señor. Pero tengo que reconocer que, bueno, pues yo tengo tengo muchos amigos en Madrid, como puedes comprender, pero aquí tengo amigos... En fin, he pasado largas horas de tertulia con Manuel Arce en su añorada librería. A Enrique Álvarez lo conocí nada más llegar a Santander. Alejandro Sánchez Calvo es una adquisición un poquitín posterior. Un lloradísimo amigo mío de aquellos años es también Román López Tamés, que es verdad, tuve una gran tipo, Román. Una gran amistad. Una gran pérdida. Y al que, desde luego, yo me considero uno de los afligidos por su pérdida. Sé que somos muchos. Pero yo la verdad es que tengo que decir que Ángel Sopeña también, el poeta, sí. Yo tengo que reconocer que aquí me he sentido especialmente querido. Juan Antonio González Fuentes, no podría dejar de mencionarlo porque es un hombre que... Un referente poético. Es un referente y es un hombre no, de una trabaja muy bien con y de una bibliografías. Sí, no, es un hombre que él empezó siendo discípulo de mi mujer y ahora lo tenemos como amigo, más bien. Pero bueno, de cierta manera yo ya te digo que sería un ingrato si dejara de reconocer que aquí se me ha mimado. Claro. Yo creo que en cierta manera venimos, pero venimos con gusto. Venimos primero porque nos agrada muchísimo y en segundo lugar porque las amistades que tenemos aquí pues son de aquí y con ellas pasamos unos ratos estupendos. O sea, que ¿Y eres cosmopolita o...? Cosmopolita. Porque pues, eso se resbalaba un poco. Ahora todos somos locales. Pues es que no lo sé. A mí sí me gusta lo cosmopolita, pero sobre todo, digamos que me gusta lo cosmopolita más intelectualmente que para hacerlo, que para ser cosmopolita, porque yo, y por razones de mi cargo, he tenido que viajar este año a sitios tan dispares como Colombia, Arabia Saudí y Shanghái, pongamos por caso. Esto de viajar no me hace tan feliz. Pero, sin embargo, estar allí y ver las cosas y realmente aprender de quien tienes que aprender, creo que eso es impagable. Philip Larkin, que una de mis debilidades, un poeta que más he leído, le preguntaron en cierta ocasión que si no le gustaría visitar China. Y él respondió que no, de ninguna manera, pero luego se quedó pensándolo y dijo, bueno, si pudiera volver a dormir a mi cama, sí. Entonces, claro, él vivía cerca de Hull, en Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, eso era muy difícil. A lo mejor hoy se podría, pero en aquella época no. Yo creo que lo de, no sé si dormir en tu propia cama, pero en cualquier caso, viajar pues implica normalmente desconciertos de horario, de hábitos, de rutinas. Descompone la capacidad de leer también. Por ejemplo, no puedes leer, no puedes hacer las cosas a las que estás acostumbrado, tienes que someterte también. ¿Y no tienes alguna pasión secreta? Bueno, si es secreta... si es secreta no hay que contarla. ¿Pasión secreta? Pues quitando la literatura, yo creo que pocas... ¿Y estás en la literatura de manera un poco huyendo de la realidad o no tanto? Bueno, es una forma de verlo. A lo mejor otra forma de verlo es que te acercas más a la realidad, sí. Porque la literatura te permite conocer realidades que de otra manera no podrías haber conocido con tu experiencia inmediata. De manera que yo creo que no es exactamente... Bueno, a mi edad yo es que en realidad no tengo ya nada de qué huir. Eso a lo mejor cuando tienes 15 años y estás más indefenso en el mundo y no sabes muy bien de qué van las cosas y te refugias en los libros, tal vez. Yo creo que a mi edad no es una huida, sino más bien avidez por conocer experiencias humanas, que al final es lo que es verdaderamente importante. Conocer cómo han reaccionado otras personas, conocerte a ti mejor, conocer mejor a las personas que te rodean. ¿Qué clase de izquierda es a la que tú perteneces?
Pues una izquierda... Porque doy por hecho que eres una izquierda moderada, de tipo intelectual. A mi edad solo puedo ser moderado. Creo que nunca has sido comunista. No, pero he tenido muchos amigos. Bueno, yo también hablabas de Lope Tamés, que era castellanista, además de ser un serio comunista. Tienes toda la razón. He tenido muchos, pero yo más bien me consideraría socialdemócrata, en el sentido que aspiro a que las personas se expresen con la mayor libertad, y creo que, como a cualquier persona, pues no me gustan las desigualdades hirientes. Creo que desigualdades va a haber siempre, pero las hirientes, las que nos afligen, las que nos dejan desazonados porque ves que son desigualdades que humillan o que cuestan la vida a las personas o que impiden su formación o que impiden su pleno desarrollo como personas, esas desigualdades yo creo que seas de izquierdas, de derechas o medio pensionista, debes luchar contra ellas. Pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo es que siendo filólogo, que bueno, en España pues de Menéndez Pelayo a Pidal, de Pidal a los Damas, a los Alonsos, has trabajado con las rupturas, los disidentes, cierto estructuralismo? Ahí parece como si te salieras un poco del redil. Sí, no, me salgo del redil, pero no creas que tanto, porque bueno, nosotros hemos vivido los años 70, 80, yo no puedo dejar de ser una persona de mi tiempo, y la filología concebida hasta Damas Alonso, que es una frontera muy sencilla que has puesto tú y que me parece que refleja muy bien cuáles son los problemas del mundo de la filología. Hasta ese momento la filología era casi exclusivamente análisis estilístico, y eso era muy insatisfactorio. Se habían dejado fuera muchas corrientes críticas. Tú has mencionado antes a Northrop Frye, ese es uno de los grandes críticos a los que no se prestó suficiente atención quizá en su momento en España, pero yo tengo que decirte que yo fui de los que leyeron a Derrida ya en el año 75 en clases. Y luego has trabajado con Paul de Man. Luego he trabajado en cosas de Paul de Man. Pero ¿no será que tienes algo de rebelde también? Pues seguro que tengo algo de no seguir las disciplinas. Rebelde al estilo cantábrico, ¿sabes? No se nota mucho. Y si se nota, pues procuras pedir perdón y procurar que las cosas... que se acepte tu rebeldía, porque ciertamente pues, yo creo poco en la rebeldía como gesto y creo poco en la rebeldía cuando esconde intereses de carácter personal. Yo que haya trabajado con Paul de Man no quiere decir que esté ni remotamente de acuerdo con él. Me parece que la persona más brillante que ha salido de Francia de todos esos años fue precisamente Derrida. Y Paul de Man fue un poco el portavoz en Estados Unidos, lo mismo que lo fue Harold Bloom o Gilles Miller o tantos otros. Pero lo que ocurre con Estados Unidos es que es una terrible caja de resonancia, y lo que es una vocecita en París, claro, puesto en Yale ya es un rugido mediático que te Yo tengo más pasión por Barthes, porque codifica quizás mejor. Barthes es brillantísimo, y Foucault. No quiero convertir esto en algo intelectual, menos cerca del final. Ahora, sí me llama la atención que has trabajado en el Lazarillo del siglo XVI, sí. Con Conrad, con Virginia Woolf, con las mujeres has trabajado mucho, es decir, has trabajado la literatura de mujeres, que por otro lado tiene que ver con la corriente de conciencia del James, pero sobre todo de la Virginia Woolf y del el rincón para ella sola. ¿Por qué te ha interesado, además de los viajes, cosas del siglo XVI, traducciones británicas de distintas épocas y además en las disidencias esas que declaras que no son rebeldías? Bueno, eso es muy variado. Lo puedo explicar. No digo que o no. A lo mejor es bueno. Inexplicable. No, vamos a ver, el siglo XVI es sin duda, y sobre el siglo XVI tengo muy poco hecho, pero lo poco que he hecho ha sido, siglo XVI, XVII, ha sido auténtica pasión personal. Y no he escrito nada sobre el autor que probablemente para mí sea el más interesante de todos, que es Góngora. He sido gongorino, no sé si decir militante, pero yo he leído a Góngora muchísimo y soy un apasionado de Góngora. Lo del grupo de... Tiene mérito. Tiene mérito, sí. Unamuno decía no, lo digo por la cosa metafórica. Es que es Unamuno decía que cada vez que intentó leerlo y le empezó a doler la cabeza y tuvo que dejarlo. A veces me pregunto si para los del 27 no fue un pretexto. Pero pues en fin, pues es probable, pero resulta que si lo analizas, en Góngora hay una razón para cada coma. Claro. Es decir, al final, Góngora siempre te recompensa el trabajo. Hay otros que a lo mejor solamente sacas el dolor de cabeza.
Pero tengo que decirte que reconciliar todo esto es, a lo mejor me reconozco difícilmente en la persona que se interesó por algunas de esas cosas. Y no quiero parodiar a Borges diciendo que quién era aquel joven que escribía Fervor de Buenos Aires. Pero en cualquier caso, la literatura de mujeres viene de la mano de Virginia Woolf, que es una voz elocuente y poderosa, pero no hay nada más que mirar alrededor para darse cuenta de que, en efecto, aquellas desigualdades de las que yo hablaba antes también incluyen las desigualdades de género. Yo no sé si ahora, a lo mejor, en algunos aspectos puramente formales nos hemos pasado del otro lado, un respeto que a lo mejor no se pedía, y sin embargo siguen faltando a lo mejor verdaderamente medidas de igualdad. Pero la voz de Virginia Woolf es muy elocuente, pero también en el romanticismo, y en el romanticismo británico sobre todo es cuando nace la idea de la vindicación de los derechos de la mujer, que es una especialidad británica, podríamos decir, pero ciertamente yo creo que no es cuestión de hombres y mujeres. Yo creo que todo lo que degrada a un hombre, a una mujer, degrada igualmente, aunque el dolor sea personal e intransferible, al conjunto de la humanidad, y yo creo que eso no podemos aceptarlo. El libertino Byron, el tuberculoso Keats del siglo de los románticos ingleses, es terrible también, ¿no? Aunque una gran lucidez. Se cita a Francia como una lucidez que acaba en el Támesis, porque creo que lo tiran al río. ¿A quién? A Lord Byron, ¿no? Y luego lo rescatan de nuevo. No, Byron muere en Grecia, si no estoy equivocado. Pero una vez que se lo entierra, me parece que lo lanzan. Fue un hombre tremendamente polémico en su momento. Ese sí era un libertino rebelde. Yo creo que menos de... Yo he leído su correspondencia. Con tendencia al escándalo. Más bien tendencia al escándalo, pero en aquella época a lo mejor es que escandalizar era mucho más sencillo que ahora. Yo creo que hoy en día, si lo llevan a salsa rosa, desde luego nadie se fija en él, me parece. Es decir, yo creo que era una gente... La verdad es que luego lees las cosas, lo que él escribía, era muy divertido. Y quizá no era un gran intelectual. El intelectual de verdad era Wordsworth. Ese sí era un verdadero filósofo, pero Wordsworth era una especie de administrador de correos que nunca dio un escándalo en su vida, mientras que Byron era un noble que se fue a Italia a aprender armenio. O sea que la cosa cambia mucho. Damaso, no sé si hay algo que no te pregunto que procedería en este punto final, después de una hora consumida en la que... No lo sé, yo lo he pasado muy gratamente, ha llovido, ha despejado, en fin, ha pasado de todo lo que suele pasar en una tarde de Santander, y ha sido muy grato, de verdad. Yo, como me has arreglado lo de los dos, lo de Fry, tengo que decir que no sé si estoy plenamente de acuerdo en el conservadurismo de la pintura británica, si pensamos en Bacon, en Hogarth, en todos aquellos que han hecho verdaderas cosas de ruptura tremenda también. Y el propio Turner, que puede ser el padre del... Pero en fin, no es que quiera rearreglar... No, sí, lo has dicho muy bien, es que has bailado el nombre. Este Roger Fry es de los años 10-20. Bueno, pero vamos, no tiene nada que arreglar. Estamos perfectamente a gusto. Podría ser Addison, Emerson, podría ser Stevenson, podrían ser Hemingway, Twain. Todos los literatos, novelistas, tienen una obra sobre técnicas narrativas. Podríamos decir si la voz del autor debe ser rescatada como filólogo, restituido su sentido original, además del contextual de época, o si ha muerto y no le queda mucha voz porque vamos a la teoría de la recepción. Habría 3-4 horas más para un hombre que tiene el doble trabajo en disciplinas distintas de hispánicas y de inglés, que es poco sencillo. Recientemente veíamos un éxito indiscutible de esa mujer de 61 años, hablando en inglés durante todo el tiempo en la plaza, no en la plaza, esto es un lapsus mentis del Palacio del Festival, por Liza Minnelli, y sin embargo un tercio del público entendía inglés. Nuestros políticos saben francés, la vieja escuela, y no sé si la hay nueva, pero Dámaso López García sabe inglés, ha trabajado con la literatura inglesa, con la traducción, con los viajes, con la mujer, con la poesía, y no sabemos si tendrá alguna secreta pasión por algún deporte. En cualquier caso, su deporte es ver las traineras, volver a Santander, saludar a sus amigos y hacer una lección de una conversación, porque es posible que no pueda hacerse de otra manera. Quedó fuera el teatro Bernard Shaw, a distinguir la otra Eliot, con 2 L's,
bueno, tantas y tantas cosas que dan para más conversaciones. Pero en cualquier caso, querido Dámaso, ha sido muy agradable hablar contigo.